Bienvenidos nuevamente a este viaje con Doña Angelina, coach en mediunidad, para iluminar juntos los misterios depositados en mitos, ritos, doctrinas religiosas, filosóficas y en la historiografía. Hoy continuamos nuestro fascinante viaje hacia la comprensión de la Torá oral y la Torá escrita. Específicamente hablaremos sobre quién, cuándo y por qué se escribió la Biblia judía, helénica, cristiana. Bueno, empecemos. ¿Quién escribió la Biblia? Esta pregunta parece simple, pero la respuesta es muy compleja y articulada por dos razones. La primera razón es que la Biblia no es un libro, sino una colección de libros. En algunos casos estamos bastante seguros de que el mismo autor ha escrito más de un libro. Pero la mayoría de los libros de la Biblia han sido escritos por diferentes autores. Por lo tanto, para ser rigurosos, la pregunta debe hacerse sobre cada libro individualmente. La segunda razón es que la Biblia es un libro religioso y los creyentes judíos y cristianos siempre han sostenido que fue escrita por Dios y por hombres al mismo tiempo. Este doble autor divino-humano se explica de diversas formas utilizando conceptos de carácter teológico, que en última instancia dependen del modo en que se piensa la intervención de Dios en los asuntos humanos. La cultura antigua en la que se formó la Biblia fue básicamente una cultura oral. La escritura era accesible para unos pocos, no solo y no principalmente porque pocos sabían leer y escribir, sino porque la producción de textos escritos era muy cara. Obviamente, escribir con la técnica de grabado en piedra requería mucho tiempo y altas habilidades técnicas. Escribir en tablilla de terracota era lento, requería cocinar las tablillas y el resultado era voluminoso y frágil. El papiro fue más accesible, pero su difusión es difícil de evaluar. El papiro de hecho es muy difícil de conservar y solo en condiciones de muy baja humedad. La gran mayoría de los papiros que poseemos provienen de regiones desérticas de Egipto. En el caso de Israel, las cuevas del desierto de Judá han proporcionado varios manuscritos en papiro de origen hebreo, el más famoso de los cuales se ha encontrado cerca de Qumran. Los textos literarios se produjeron ya en el tercer milenio antes de Cristo, pero la comunicación se llevó a cabo principalmente en forma oral. Esto significa que muchos de los textos bíblicos han pasado por una fase oral más o menos larga según el caso. Algunos textos de los evangelios, por ejemplo, se transmitieron oralmente durante algunas decenas de años, mientras que los himnos o historias del Antiguo Testamento pueden haberse transmitido en forma oral durante siglos. Se pueden mostrar algunos signos evidentes del origen hablado de los textos bíblicos. Algunos salmos, por ejemplo, utilizan técnicas mnemotécnicas para ser recordados y repetidos. El Salmo 25 es un salmo alfabético en el que cada versículo comienza en orden con una letra del alfabeto hebreo. El origen de una transmisión oral es especialmente evidente para los evangelios. Estos, de hecho, están compuestos por unidades narrativas breves que a menudo funcionan independientemente del contexto y no contienen ninguna especificación sobre el lugar o el tiempo. Cada unidad cuenta un episodio o transmite una enseñanza bien definida atribuida a Jesús. Las enseñanzas breves ilustradas por un dicho o una narración son particularmente adecuadas para ser memorizada y reutilizada en la predicación y la enseñanza oral. También hay textos en la Biblia que nunca circularon en forma oral antes de ser escritos. Este es ciertamente el caso de las cartas paulinas, pero quizás también de otros escritos tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Sin embargo,
En cierto sentido, estos textos también nacen dentro de la tradición, pues sus autores vivieron y profesaron una fe que habían recibido, que habían reelaborado de manera personal y que pretendían transmitir con sus escritos. El mismo Pablo se refiere ocasionalmente a lo que teóricamente Jesús había dicho en 1 Corintios 7:10, 9:14 y 11:24-25, o lo que le habían dicho otros creyentes. En la primera carta de los Corintios, capítulo 15, versículo 3, leemos: de hecho, les transmití en primer lugar lo que yo también recibí, es decir, que Cristo murió. Por tanto, la pregunta, ¿por quién fue escrita la Biblia? Ya a nivel de transmisión oral tiene una respuesta sorprendente. La Biblia tiene una autoría extendida y prolongada en el tiempo. La Biblia nace en una tradición viva y cada individuo que recibe y transmite enseñanzas bíblicas en la fase oral aporta su contribución personal, tanto preservando el texto inalterado y por tanto confirmándolo como modificándolo con el aporte de su experiencia de fe. La Biblia es en parte el fruto de una comunidad evolutiva que transmite, mejora, refina y selecciona el texto en un proceso continuo. En ese sentido, se puede decir verdaderamente que la Biblia hebrea es el libro de Israel y el Nuevo Testamento es el libro de la Iglesia. Una consecuencia importante del hecho de que la Biblia sea fruto de una autoría generalizada es que para comprenderla verdaderamente es necesario conocer la comunidad que la creó, su situación histórica, sus problemas, sus deseos, sus miedos. La Biblia tiene pleno sentido en la comunidad a partir de la cual para la que se formó. La Biblia es ante todo la producción de una comunidad evolutiva a través de un proceso de creación y transmisión oral. Sin embargo, en algún momento la palabra oral se convirtió en la palabra escrita, incluso en esta etapa. La composición de muchos libros bíblicos no fue un desarrollo inmediato y lineal de la forma oral. Al texto que encontramos en nuestras Biblias, en algunos casos, las tradiciones orales fueron escritas en formas diferentes o parciales con respecto a la edición final de los libros bíblicos. En otras palabras, los autores bíblicos utilizaron fuentes escritas no hebreas, con los cuales recopilaron episodios narrativas o dichos y lo integraron en su trabajo, como la epopeya de Gilgamesh, el Enuma Elish, el Atrahasis, los muchos poemas de Enki, los Vedas hindúes y los clásicos de la mitología griega. En la crítica moderna de los textos, a esta maniobra se le conoce como interpolación, con dos significados, uno más estrecho y otro más amplio. La interpolación se denomina comúnmente cualquier alteración consciente del texto transmitido, que no se confiesa como tal. En este sentido, las interpolaciones son muy habituales en la tradición de cualquier texto clásico, pero el término interpolación es utilizado por los estudiosos más severos en un sentido más particular, de inserción en un texto de elementos que originalmente le eran ajenos. En este sentido más estrecho y técnico, la interpolación no se caracteriza como el primero por la voluntad, sino por una característica material, el aumento. La interpolación siempre se suma, pero también es cierto que además de sumar, los copistas eliminaron más o menos intencionadamente partes de texto o textos completos. A veces el uso de fuentes anteriores es explícito. Por ejemplo, el libro de Números cita algunos versos de un poema extraído del libro de las guerras del Señor. En Números capítulo 21, versículo 14, leemos: dice en el libro de las guerras del Señor: Vaeb en Sufá y los torrentes, el Arnón y la pendiente de los arroyos, que desciende hacia la sede de Ar,
y se apoya en la frontera de Moab. No tenemos ninguna otra información sobre este libro, pero es evidente que el autor de Números lo conocía y probablemente creía que sus lectores también habían oído hablar de él. En cualquier caso, el texto bíblico que hemos recibido está en parte condicionado por las elecciones de material y por las interpretaciones históricas de las fuentes que lo sustentan. Por tanto, incluso aquellos que compusieron estas fuentes escritas pueden considerarse autores bíblicos que han contribuido en cierta medida a dar forma al texto de la Biblia, que nos ha llegado a la conciencia de que los autores bíblicos pueden recurrir a fuentes escritas e integrarlas en sus obras. Se ha utilizado ampliamente en la investigación de textos bíblicos, especialmente para explicar algunas contradicciones. La idea sería que donde los textos parecen discrepar, estamos en presencia de dos fuentes independientes, de las que el autor ha informado sin sentir la necesidad de armonizarlos. Vale la pena recordar brevemente las dos teorías más famosas que predicen la existencia de fuentes escritas de la Biblia. La primera es la hipótesis documental. Esta teoría se centró en el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia. Observó las condiciones presentes en esos textos. Por ejemplo, hay 2 relatos de la creación, Génesis 1, 2, 4 y Génesis 2, 4, 25, que no solo tienen un estilo muy diferente, sino que también parecen ignorarse entre sí. Después de que Dios creó la hierba y los árboles al tercer día, Génesis 1, 11, y después del séptimo día de descanso, Génesis 2, 1 al 3, se dice que no había arbusto en la tierra. Génesis 2, 5. Además, mientras que en Génesis 1 el hombre es creado después de la hierba, para Génesis 2 todavía no había hierba cuando el hombre fue creado. Los ejemplos de este tipo se pueden multiplicar en abundancia. La hipótesis documental explicada estas contradicciones con la idea de que el autor de estos libros había recibido y combinado 4 textos con distintas teologías y lenguajes entre ellos. Un texto yavista, llamado así porque prefiere el nombre divino Yahvé, que habría sido escrito en el reino de Judá en los siglos XIX. Y utiliza un lenguaje sencillo y antropomórfico, un texto elonista, nombre divino Elohim, escrito en el reino de Samaria, donde sitúa las historias de los patriarcas, un texto deuteronomista, responsable sobre todo del Deuteronomio, pero también de otras inserciones puntuales. Y finalmente un texto sacerdotal, así llamado porque incluye todo el material del culto. El autor del texto sacerdotal probablemente recopiló y combinó los 4 textos en el periodo posterior al siglo V después de Cristo. La hipótesis documental ha sido debatida, revisada y modificada muchas veces en sus detalles. Sin embargo, su idea fundamental de que el Pentateuco es el fruto del trabajo centenario de varios autores, quizás incluso de varios grupos de autores, sigue siendo una piedra angular de los estudios bíblicos. No es de extrañar entonces si tenemos en cuenta que en el mundo antiguo un texto religioso y identitario como la Torá o Pentateuco fue patrimonio común de una familia, los descendientes de Jacob, que se convirtió en Israel después de luchar con un ángel. La Torá perteneció a todos los descendientes de Jacob y todos contribuyeron a él. El segundo debate que ha marcado profundamente los estudios bíblicos se refiere a la relación de los evangelios sinópticos, conocido como la cuestión sinóptica. De hecho, se trata de 2 afirmaciones fundamentales. La primera es la idea de la prioridad marciana. Según la posición tradicional, el Evangelio de Marcos
se escribió sobre la base del de Mateo, el primero en escribirse, del cual era una abreviatura. Desde el siglo XIX, sin embargo, se ha establecido la opinión de que lo contrario es cierto. El primer evangelio que se escribió fue el de Marcos, mientras que tanto Mateo como Lucas escribieron sus evangelios usando el material de Marcos de varias maneras, expandiéndolo, resumiéndolo, cambiando su origen y quitando o agregando material. La segunda afirmación, que se conoce con el nombre de teoría de las dos fuentes, plantea la hipótesis de que los autores de Mateo y Lucas se enfrentaron no solo al Evangelio de Marcos, sino también a otros estudios que no nos han llegado de forma independiente. Por convención de esta escritura hipotética, se conoce con el nombre de fuente Q, simplemente Q, de la palabra alemana para la fuente Kohelet. Esta hipótesis se basa en el hecho de que Mateo y Lucas informan de manera similar muchos dichos y algunas narraciones que no se encuentran en Marcos. Estos pasajes no pueden provenir de Marcos y se atribuyen a la fuente Q. Por supuesto, en más de un siglo, estas ideas también se ha debatido, contradicho, reafirmado y modificado. También hay varias versiones alternativas de la relación entre los sinópticos. Lo que importa aquí es lo que estos estudiosos pueden decir sobre quién escribió la Biblia. Se pueden hacer dos observaciones principales. La primera observación se refiere al papel de las fuentes escritas y quién las compuso. Es cierto que estas fuentes no pasaron a formar parte de la Biblia de forma independiente ni nos han llegado. El Evangelio de Marcos es más bien una excepción, pero jugaron un papel fundamental en la composición de los libros bíblicos, en la forma en que lo tenemos. La segunda observación es que en muchos casos el autor de un libro bíblico no escribe un nuevo texto desde cero, sino que cita, copia, resume, adapta y transforma a otros textos que ya están en circulación. En cierto sentido, y esto se ve mejor cuando se trata de la Biblia reescrita, el autor comunica su comprensión de textos anteriores, sus anotaciones, podríamos decir, y sus respuestas a las preguntas que le dio el texto. Quien escribió el Evangelio de Mateo había leído el Evangelio de Marcos y quiso escribir un evangelio suyo en el que integró más información, transmitiendo su visión de la vida de Jesús y dio indicaciones para la vida de los cristianos a la luz de las supuestas enseñanzas de Jesús. Observar la existencia de fuentes escritas que proceden a los libros bíblicos que hemos recibido nos permite darnos cuenta de lo complejo que es el camino que condujo a su escritura y cuántas personas colaboraron en él. La Biblia es el libro más famoso del mundo, el más copiado en manuscritos antiguos, el primer libro que se imprimió. La invención de la imprenta tiene una fecha precisa, el 23 de febrero de 1453, cuando se imprimió la primera Biblia de la historia, la Biblia de Gutenberg, en una imprenta de Mainz, Alemania, en papel de cáñamo, especialmente importado de Italia. Sí, entendió bien, en hojas de marihuana. Gutenberg tenía ideas claras de lo que quería hacer. Él conocía la técnica de impresión de tipos móviles, inventada en China en 1041, y quería importarla a Europa. En esa parte de la Edad Media, la única técnica efectiva de impresión existente en el viejo continente era la de los códigos hechos por copistas e iluminadores, algo absolutamente inconveniente y obsoleto. Como implica la palabra, los copistas copiaban libros enteros a mano, letra por letra, mientras que los iluminadores enriquecían el texto iluminándolo con miniaturas.
El término iluminar en este contexto significa enriquecer con colores brillantes como el oro, la plata o mezclas preciosas. De hecho, los escribistas o copistas dejaban deliberadamente en blanco la letra inicial de cada capítulo para que luego fuera iluminada por los miniaturistas, cuya tarea era ilustrar, iluminar y enriquecer el texto con frisos, decoraciones, pergaminos y varias figuras, insertándolos hábilmente en los márgenes, en los bordes, en las mayúsculas, con toda la rica y delicada gracia de la que eran maestros. Los textos presentaban alta probabilidad de errores, debido a que los copistas literalmente tenían la palabra de Dios en sus manos, y sabemos con certeza que las diferentes copias realizadas no eran idénticas. Existían, por lo que existen pequeños grandes errores debidos a veces al descuido del copista o al deseo de modificar su contenido de forma más o menos intencionada. En la primera parte de la Edad Media, los papiros, introducidos por los antiguos egipcios y pasados por los siglos y culturas fenicios, romanos, griegos, fueron sustituidos por los libros de pergamino. Los papiros son exactamente como te los imaginas, en forma de pergaminos, incómodos de leer y muy frágiles, y fue así como se fueron difundiendo cada vez más nuevos materiales y nuevas metodologías. Una de estas es el código de Corteza. Pero todavía hay un gran problema. Los libros en esta parte de la Edad Media son objeto de lujo. A pesar del cambio de técnicas y materiales, la producción física de un libro costaba mucho en términos de tiempo. Se piense en el trabajo de los escribas y materiales. Además, la mayoría de la población era analfabeta, también por la razón que acabamos de mencionar, o sea, los libros eran objeto de lujo. ¿Y de qué servía aprender a leer sin tener la posibilidad de comprar un libro? Y como sucede en algunos momentos decisivos, en el curso de la historia llega un hombre con una idea que revoluciona el curso de las cosas, con una revolución tanto técnica como cultural. En ese momento existía una única técnica de impresión, utilizada solo para textos breves o pequeñas imágenes. La xilografía, esta técnica se utilizó, sin embargo, fuera de la edición para la creación de adornos en la ropa y para producir naipes, barajas o en el campo artístico. El grabado en madera funcionaba así. Las matrices estaban hechas de una sola pieza de madera que se utilizaba para imprimir siempre la misma imagen. De los naipes o taroki o tarot hablaremos en otro video. En 1448 Gutenberg regresó a la ciudad natal después de pasar 18 años en Estrasburgo y tenía las ideas muy claras. Formó una empresa con un comerciante, Johann Fust, con un solo objetivo: desarrollar una nueva técnica de impresión y producir una edición de la Biblia. Pero no cualquier Biblia. De hecho, es la traducción latina hecha por San Jerónimo, completada en 405, traducción conocida como la Vulgata. Eusebio Girolamo, universalmente conocido como San Jerónimo, fue un monje cristiano romano, teólogo, erudito bíblico y traductor. Fue responsable de la traducción del griego al latín de parte del Antiguo Testamento griego y de la Biblia en su totalidad. La Septuaginta es la versión de la Torá en griego. La Torá son específicamente los primeros 5 de los 24 libros del Tanakh, llamado Pentateuco por los cristianos, e indica los primeros 5 libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Pentateuco deriva del griego y significa volumen en 5 partes. La traducción de la Torá en griego se llevó a cabo directamente del hebreo por 70 sabios en Alejandría, Egipto, entre los siglos III y II antes de Cristo.
representa por tanto un estado del texto bíblico más antiguo que el que siguen hoy las comunidades judías. La traducción griega de la Biblia, la versión de los 70, se hizo porque muchos judíos helenizantes ya no conocían el idioma hebreo. La traducción de la Torá al griego es sin duda una de las obras maestras de la koiné helenística. Sin embargo, la leyenda contemporánea de los 70 atribuye la versión griega a un solo momento y al trabajo de 72 eruditos judíos palestinos llamados a Alejandría por el rey Ptolomeo II, Filadelfo, que envió la famosa carta de Aristea. El análisis filológico reveló que la carta es una falsificación de un judío helenizado, originalmente puesta en circulación para dar autoridad a la versión de los 70. Esta traducción contiene muchos elementos interpretativos y también un cierto número de textos que no fueron aceptados en el canon hebreo. Ha influido en gran medida en la tradición cristiana. Tanto es así que católicos y ortodoxos también aceptan en el canon bíblico los textos de la traducción de la Septuaginta, que no han entrado en el canon hebreo. Ciertamente esta traducción ha hecho una contribución fundamental a la integración del pensamiento judío en el mundo occidental, pero sin embargo es vista como una tradición por el canon hebreo. En la versión de la Septuaginta hay libros que no están presentes en el canon hebreo, definido en el siglo I después de Cristo, y por lo tanto también están ausentes en el texto masorético, del cual hablaremos más tarde, más adelante. Los judíos no reconocen estos libros porque son posteriores a Esdras y no están escritos en hebreo. Son llamados apócrifos por los cristianos, protestantes y deuterocanónicos, es decir, segundo el canon por los cristianos católicos romanos. Entraron en detalle. Estos son los libros de Judith, Tobías, Macabeos, primera y segunda, sabiduría de Salomón, sabiduría de Eclesiástico, Baruch, la carta de Jeremías y los capítulos 13 y 14 de Daniel. Los siguientes libros, por otro lado, están presentes en la Septuaginta, pero no han entrado en el canon católico romano. Esdras, primera y segunda y tercera de Macabeo y cuarta, Salmo 151, la oración de Manase, Salmo de Salomón, además de la diferencia estructural entre el canon hebreo y el griego. Existen muchas otras diferencias entre el texto masorético y el de la versión de la Septuaginta griega. Tanto es así que algunos estudiosos plantean la hipótesis de que las variantes de este último derivan de un texto hebreo pre-masorético que posteriormente cayó en desuso. Otras posiciones, en cambio, justifican las diferencias asociándolas a la traducción libre del texto original, que consta únicamente de consonantes y que a menudo permitió el nacimiento de múltiples significados e interpretaciones. Los textos sagrados del judaísmo están representados por el acrónimo Tanakh. Las tres letras TNK son de hecho las iniciales de la expresión Torah, Nevi'im, Ketuvim, que identifica la Torah. Los profetas y los escritos o hagiografías, estas tres categorías son las tres partes de las sagradas escrituras hebreas. Los tres volúmenes en los que se divide el canon bíblico se dividen a su vez en otros libros para un total de 24. El término Torah significa ley y está compuesta por Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. En cambio, Nevi'im, en español, profetas, está formado por Josué, Jueces, primera y segunda de Samuel, primera y segunda de Reyes, Isaías, Jeremías, Ezequiel, quienes se consideran profetas anteriores, y los 12 profetas menores, considerados profetas posteriores. La colección de Ketuvim en español escritos incluye 13 libros de sabiduría, Salmos, Proverbios, Job,
Cantar de los Cantares, Ruth, Lamentaciones, Coelet, Eclesiastés, Esther, Daniel, Esdras, Nehemías, Crónicas, primera y segunda. Todos los libros fueron escritos en hebreo con algunas partes pequeñas en arameo. El canon hebreo en realidad acepta solo el texto masorético, que son reproducciones de los códigos originales escritos entre los siglos VII y XI después de Cristo por los escribas judíos llamados precisamente masoretas. Se procedió a la eliminación progresiva de los que consideraban errores, distorsiones del texto y adiciones insertadas por varios copistas a lo largo de los siglos, logrando fijar la calidad de las reproducciones con la de los mejores manuscritos entonces en circulación. La exactitud del texto transmitido fue asegurada de una manera aún mayor por los rabinos y escribas llamados soferim, literalmente contadores, cuya tarea era contar el número de palabras del texto bíblico para asegurar la autenticidad y calidad de las reproducciones. Después de esta exposición, podemos entender por qué nunca sabremos quién realmente escribió la Biblia. Porque cientos de autores desconocidos permanecerán desconocidos para siempre. Es necesario hacer una mayor aclaración. Hay textos definidos como canónicos, apócrifos y pseudoepigráficos. El adjetivo apócrifo del griego literalmente oculto, secreto, en el lenguaje religioso ha adquirido una connotación especial, correlativa al concepto de canon de la Sagrada Escritura, así como del Antiguo y Nuevo Testamento. La diferencia entre los evangelios canónicos y apócrifos es externa a los evangelios mismos. Los canónicos pertenecen al canon bíblico, es decir, son la regla o canon de la fe, impuesta políticamente a través de los distintos consejos teológicos. Los apócrifos no. Pseudoepigrafía del griego antiguo pseudes, falso, y epígrafe, escripción, designa un escrito de un autor que pertenece en el anonimato, atribuido intencionalmente a un autor conocido y autorizado, como algunas cartas de la correspondencia paulina en el Antiguo Testamento y la sabiduría de Salomón, entre otros. La escritura pseudoepigráfica debe distinguirse de la pseudonímica, que es la atribución de una escritura a un nombre autor desconocido. En realidad, todos los textos bíblicos, ya sean de la Torá o de posteriores adiciones judías y cristianas, son todos textos pseudoepigráficos. Cientos de años de estudios realizados en Israel y el resto del mundo han señalado que no hay certeza sobre la existencia de los diferentes personajes y autores del Antiguo y Nuevo Testamento. Es incierta la existencia de Abraham, Moisés, incluso de Josué ben Josué y de casi todos los demás protagonistas de los relatos bíblicos. Personalmente creo que esos personajes han existido, quizás no precisamente en los momentos históricos descritos en los textos bíblicos, pero creo que sí existieron. Pero de la misma manera pienso, luego de décadas de estudios bíblicos, que a esos personajes le han sido acreditados hazañas y virtudes pertenecientes a los pueblos con los que el mutable pueblo judío entró en contacto a lo largo de su convulsa existencia, viviendo por más de un milenio en Éxodo, entre Babilonia, Egipto, Grecia y el resto del mundo. Creo que el pueblo judío aprendió sabiamente de cada pueblo, y después de haber elaborado, metabolizado, dirigido lo que aprendió, creó historias sincréticas para apoyar la causa, la cohesión social, la identidad de un pueblo y el retorno a la tierra prometida. Las narrativas bíblicas son el resultado del enfrentamiento, debate, osmosis, influencia con el medio ambiente que el pueblo judío itinerante
ha hecho partiendo desde el sur de Irak, donde se encuentran el Tigris y el Éufrates, en el Golfo Pérsico. Pero la tierra prometida no es un regalo de naturaleza divina. Esa tierra ya fue habitada por aquellos en la Babilonia que conocemos como los filisteos, a quienes alguien luego tendrá que vencer. Un discurso recurrente sobre el destino del pueblo judío en esta posición de tierra del cercano oriente. Esos movimientos han durado siglos, generaciones, han puesto el pueblo hebreo en conexión directa, en osmosis con los asirios, los babilonios, con las tradiciones sumerias, con las posiciones e influencias que estaban en el este de Irán, con la península de Anatolia, con los fenicios, y mientras bajaban al Líbano, Siria, Egipto, con esas tradiciones. Por lo tanto, todas estas grandes culturas, toda esa riqueza está presente, resumida, masticada, dirigida, corregida, revisada dentro del texto bíblico. Este gran código para el pueblo judío que contiene un mensaje dirigido al hombre como tal. El mensaje de Dios fue confiado a un pueblo para dirigirlo a la humanidad entera. Una historia particular, pero con aliento y un alcance universal, al ver todos los problemas de una tradición sociocultural oral muy amplia, que quiere transmitir todos los logros de evolución humana. Por ejemplo, la historia del jardín del Edén simboliza el desapego humano de esa tierra creativa y de sus hermanos y hermanas. Los animales que no piensan, por ejemplo, Caín matando a Abel simboliza el rito del sacrificio humano, mientras que Abraham, que está a punto de sacrificar al hijo Isaac, representa el paso del sacrificio humano al animal. Con la narración de Melquisedec se cierra el círculo evolutivo, donde los seres humanos ya no hacen sacrificios humanos o animales, sino ofrecen a la divinidad el diezmo, pan y vino. En ese contexto se introduce el Mesías cristiano, siguiendo las huellas de Melquisedec. Se convirtió en cordero y luego pan y vino. Este ciclo evolutivo se narra en clave mitológica, pero también en clave histórica dentro de la Biblia. Con la segunda destrucción del templo en Jerusalén por parte de Tito en el 70 después de Cristo, el pueblo judío se ve obligado a concebir una nueva forma de conectarse con lo divino. Al no poder más hacer sacrificio de animales en el templo, crean un culto basado en la lectura del libro de la ley, la Torá. Anteriormente, los protojudíos fueron obligados a renunciar a los sacrificios humanos debido a la reforma impuesta militarmente por el rey Josías, después de todas las paciencias que ha tenido al acompañarme hasta aquí. Debo decir que aún no hemos hablado del maravilloso contenido de la Biblia. Paso a paso, juntos revelaremos su inmenso tesoro. Si le gustó el contenido de este video, tiene que saber que hace parte de una playlist. Ahora le digo, desde Italia, chao.